Bien, vamos a empezar. Muy buenos días. El día de hoy inicio esta exposición de un resumen de la influencia de Darwin. Mi nombre es Janet Alicia Vallejo Sosa y este trabajo pertenece a la asignatura número 100, Antecedentes de la Psicología, con la tutora licenciada María del Carmen Flores Nogués, y pertenezco al grupo 9135. Los temas acerca de los cuales voy a hablar es la influencia de Darwin, la influencia de Herbert Spencer y algunos estudios sobre psicología comparada y psicología diferencial. En cuanto a los orígenes de la teoría de la evolución, pues estos surgen aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Y esta es una época marcada por las revoluciones en todo sentido. Y en específico, por ejemplo, está la revolución industrial en la cuestión económica, pero también en el área de la creación artística está el romanticismo de Goethe, quien ya establece algunos elementos de evolución orgánica. También está presente de alguna forma esta idea de evolución en la filosofía de Hegel, obviamente en el área de la evolución de las ideas. Presente también esta idea de la evolución en la teoría de Laplace, de cómo hubo evolución igual en el mundo inorgánico de partículas físicas. Y Sir Charles Lyell habla inclusive también de un evolucionismo geológico. En el campo de la biología también encontramos estas ideas evolucionistas en Leclerc, quien afirmaba que las especies cambian en relación al medio. Erasmus Darwin, en un famoso poema denominado Zoonomía, plantea las leyes de la vida orgánica. Y Lamarck, quien creó y difundió una teoría de la evolución relacionada con el comportamiento. Y él ya menciona este término de herencia de los caracteres adquiridos. Von Bauer también en 1828 hace públicas sus leyes de la embriología comparada, y para 1852 Herbert Spencer defiende que la evolución era el principio explicativo para la diversidad de vida. Más adelante voy a explicar un poco más de Herbert Spencer. Bueno, una vez pasados los antecedentes, las especies vivientes proceden de una lenta transformación de las anteriores, de otras inferiores, quedando asentadas las bases de la evolución de las especies. Estos fueron los primeros planteamientos de Darwin, quien en 1858, a punto de publicar todo lo que había estudiado a partir de su viaje en el Beagle, que duró 5 años, él había recolectado muchísima información y datos, pero se había tardado mucho en publicar. Y entonces en 1858 recibe un artículo de Alfred Russell en el que llega prácticamente las mismas conclusiones que él. Después de pedir consejo, la conclusión a la que llegan es que deben de publicar al mismo tiempo, y se publican tanto las conclusiones de Darwin como las de Russell en un ensayo de manera conjunta. Ya para 1859, Darwin publica la primera parte de su obra maestra, que es la obra por la que es famosamente conocido, El origen de las especies, con el nombre El origen de las especies por la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Bueno, Darwin era un apasionado en zoología y botánica, y como ya mencioné anteriormente, gran parte de las ideas que va a desarrollar durante su vida surgen a partir de este viaje de 5 años que hace en el Beagle. Y estos son los 4 principios fundamentales de su teoría del origen de las especies. Primero es que en cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Entonces, al no existir los suficientes recursos para que todos sobrevivan, no todos pueden sobrevivir.
El segundo principio es que algunos individuos, algunos individuos están mejor dotados para la supervivencia. Y precisamente como no hay los recursos suficientes para que todos sobrevivan, entonces solo van a sobrevivir los mejor dotados. Y el tercer principio establece que para que estos que son los mejor dotados puedan sobrevivir, los menos dotados deben de perecer. El cuarto principio establece que en esta lucha por la supervivencia se aprenden ciertas habilidades, y estas habilidades que son útiles para la supervivencia son las que se transmiten de generación en generación. En 1871, Darwin establece que la descendencia humana en su libro La descendencia humana y la selección sexual, establece que el hombre es un animal superior con un antepasado simiesco, lo que para su época fue un duro golpe a la idea que en ese tiempo estaba más bien la idea creacionista, y había esta creencia de que el ser humano era realmente diferente a cualquier otra especie del mundo. En 1872, Darwin escribe este libro, La expresión de las emociones en los hombres y los animales, y empieza como a sentar las bases de la psicología comparada. Estas ideas evolucionistas tienen mucha influencia en lo que va a venir siendo luego el funcionalismo americano y el conductismo, en la psicología clínica y psiquiatría moderna y en la psicología evolutiva. En cuanto al funcionalismo americano, pues precisamente viene totalmente con la influencia de la teoría de la evolución, y lo que buscaban la propuesta era analizar qué funciones de la mente y de la psique, cuáles eran las funciones que le habían permitido al ser humano sobrevivir, como por qué esa función que está presente en el ser humano se había mantenido, de qué forma había favorecido la supervivencia. En el área de la psicología clínica y psiquiatría moderna, se fueron por la cuestión de buscar cómo esta génesis de los rasgos de las enfermedades, tal cual hizo Darwin, quien estaba como buscando los rasgos hereditarios, se concentraba más en analizar este tipo de cosas. Y en cuanto a la psicología evolutiva, pues Darwin, Taine, Preyer, en lo que se enfocaban era ya en el estudio de las diferencias individuales, ya que esto era pues fundamental para la supervivencia. Y aquí voy a hablar sobre la influencia de Herbert Spencer, quien plantea también una forma de teoría de la evolución, aunque su publicación era más de tipo asociacionista, o sea, no estaba basada como en datos que él hubiera recolectado en el campo, tal como hizo Darwin, que recolectó gran cantidad de datos para poder llegar a su teoría. Pero bueno, Herbert Spencer en 1852 publica un artículo en el que ya especifica que la evolución es el principio explicativo de la gran diversidad de formas de vida que existen. Y en 1885, en su libro Principios de Psicología, establece que la mente puede ser comprendida como algo que está en constante evolución. Y establece una serie de principios, igual que Darwin, establece Spencer una serie de principios en este libro Principios de Psicología. El primero de ellos hace referencia a que la evolución es un cambio que va desde la homogeneidad indefinida hasta una definida, coherente. Es decir, que la evolución se da primero como está la vida o los sistemas, hasta inclusive la misma sociedad, inicia como algo muy poco diferenciado, y conforme va evolucionando se va haciendo más diferenciado. Y, por ejemplo, en las células, en los organismos unicelulares, como son organismos muy sencillos, muy poco evolucionados, y como cuando llegamos, por ejemplo, a un ser humano, tiene células, estructuras, sistemas tan especializados que es lo que lo hace un ser mucho más evolucionado. Y esto Spencer lo aplicaba para
no solo para la vida, sino para cualquier aspecto de la realidad. Y también decía, lo aplicaba, por ejemplo, a la sociedad, que una sociedad poco diferenciada como las sociedades primitivas, menos evolucionadas, se distinguía muy poca diferenciación, por ejemplo, hasta del trabajo, todos hacían de todo. Y se supone que, de acuerdo a estos principios, a este principio de Spencer, una sociedad más evolucionada es una sociedad en donde ya hay más especialización de funciones, por ejemplo. Otro de los principios que defendía Spencer es la adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio. El otro punto es precisamente esta diferenciación, es decir, que en tal adaptación cada animal procede de cierta manera y cuanto más arriba esté en la escala evolutiva, pues más complejas van a ser y diferenciadas sus respuestas, que es lo que ya había mencionado anteriormente con un organismo unicelular y el ser humano. También especifica este principio de la utilidad de la función, que es que mientras más útil es una función, va a ser más agradable al organismo. Y que los reflejos son las reacciones más simples, las más inflexibles y las más indiferenciadas. Y esta fue la influencia de Herbert Spencer. Ahora, pasando a algunos estudios de psicología comparada y psicología diferencial, pues es importante enfatizar que aquí es donde se nota igual mucho la influencia de la teoría de la evolución, y lo que se busca en la psicología comparada y diferencial es, primero, en la psicología comparada, lo que se busca es, a partir del estudio de los animales, poder encontrar cierto tipo de leyes de conducta, de comportamiento o de inteligencia, inclusive que puedan relacionarse de alguna forma con la conducta y el comportamiento humano. En el caso de la psicología diferencial, pues se enfoca más al estudio de las diferencias individuales. Algunos estudios de psicología comparada se dan desde diferentes tipos de corrientes o escuelas. Está, por ejemplo, la escuela anecdotista, que se basa principalmente, como su nombre lo dice, en anécdotas de animales, en anécdotas que favorecen el argumento, fortalecen el argumento de que los animales superiores poseen cierta capacidad de razonamiento. Y bueno, por eso digo, para probarlo se basan en anécdotas que refuercen este argumento. Tal es el caso, por ejemplo, del mismo Darwin y de Lubbock, quien escribe sobre la vida de las hormigas y de las abejas. En 1882, Romanes publica Animal Intelligence. Este fue el primer libro de psicología comparada como tal, y en este libro se usa por primera vez este término. En 1883, el mismo Romanes escribe otro libro que se llama Mental Evolution in Animals, donde estudia la evolución del pensamiento y del lenguaje en animales. Muchos de esos estudios los hizo precisamente con animales acuáticos. Y también los 5 criterios principales que utilizaban los psicólogos que se dedicaban a este tipo de estudios son los siguientes. Primero, que utilizan el medio ambiente para sus fines. Esta es como un criterio que utilizaban los psicólogos para suponer que los animales tienen cierto tipo de inteligencia. Por ejemplo, cómo es que los animales, por ejemplo, los castores que construyen presas en el río, o sea, esta clase de acciones en donde demuestran cómo utilizan lo que tienen el medio ambiente para lo que ellos necesitan. Eso es uno de los criterios que hace suponer que los animales tienen cierto tipo de inteligencia. Otro criterio es que algunos comportamientos raros, también la imitación de acciones humanas o de otros animales que hacen inferir que se requiere cierto tipo de razonamiento. La cuestión de la intercomunicación o cooperación, como en el caso, por ejemplo, del sistema de las abejas, de las hormigas, inclusive los mismos delfines que se comunican entre sí. Toda esta clase este es un criterio que precisamente hace suponer que los animales tienen cierto tipo de inteligencia.
y que se ha observado también que hay algún tipo de reacciones sentimentales en los animales. Entre otras de las escuelas que existen en la psicología comparada está la escuela instintivista con Douglas Spalding, y el tipo de estudios que hacía Spalding para demostrar precisamente la cuestión de los instintos era con pollos recién nacidos a los que les vendaba los ojos para que no pudieran observar, ¿no? Que era otra idea de la época que era a través de la imitación, pero él a través de estos estudios con pollos lo que demostró es que naturalmente y sin haberlo observado por un instinto natural, los pollos picoteaban en el piso para buscar comida y huían de su depredador natural, que era el halcón, sin haber observado esta conducta en ningún otro adulto. La escuela experimentalista, por su parte, se dedica al estudio, busca leyes del comportamiento animal que pudiera ser equiparables al comportamiento humano. Por ejemplo, entre los principales tenemos aquí a Thorndike, que es el iniciador de esta escuela de la psicología comparada experimentalista, y es el primero que hace ese tipo de estudios en animales en laboratorio. A diferencia de los etólogos, que se dedican precisamente a hacer sí estudios experimentales, pero de los animales en su medio ambiente natural. Y bueno, pasando ahora a la psicología diferencial, como ya había mencionado a la introducción del tema, pues aquí más que nada se encargan de estudiar estas modificaciones al reconocer la importancia que las diferencias individuales tienen en la adaptación del ser humano y de cualquier especie para su supervivencia. Entre los primeros estudios que podemos encontrar de psicología diferencial, encontramos inclusive desde la época de Hipócrates y Galeno, que establecen esta famosa tipología que divide los caracteres en flemáticos, coléricos y melancólicos. El padre de la psicología diferencial es considerado Juan Huarte, quien escribe este libro llamado Examen de Ingenios para las Ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay entre los hombres y el género de letras que a cada uno le corresponde en particular. Entonces, además de ser considerado como el padre de la psicología diferencial, también puede ser considerado como el padre de los test vocacionales. Continuando con la línea de la psicología experimental, diferencial, encontramos a Bessel, quien hace la primera medida sistemática de las diferencias individuales con esta ecuación personal del error, que surge como una especie de anécdota primero acerca de mediciones astronómicas que encontraron que había diferencia entre la medición hecha por una persona y otra persona. Entonces, a partir de una anécdota que Bessel logra visualizar que puede existir una ecuación personal del error. Y esta es considerada la primera medida sistemática de diferencias individuales. En el caso de la frenología, hablando de la psicología diferencial, la frenología muy famosa en su época, lo que buscaba era lo que proponía era que las facultades de una persona podían ser deducidas a través al observar la forma de su cráneo. Y en 1810 precisamente fue Gall, un anatomista y fisiólogo, quien propone, ¿no?, esta cuestión de la frenología, aunque fue hasta 1815 Forster quien inventa precisamente este término. Por otro lado, Lavater propone que por los rasgos fisionómicos se podría conocer las inclinaciones y carácter de las personas. En el caso de Goring, en 1913 lo que él hizo es comparar
a 3.000 presidiarios con estudiantes universitarios para comparar estas características, estas diferencias anatómicas, y las diferencias Göring termina explicándolas como diferentes condiciones de vida. Nicolás Prende establece los conceptos de biotipo y biotipología, y la biotipología como la disciplina que estudia las diferencias, las cuestiones características que hacen a un individuo diferenciarse de los demás. Y Helmholtz es considerado también importante al hacer estos estudios de velocidad del impulso nervioso. En cuanto a medición de habilidades, es importante mencionar a Francis Galton, quien mencionaba que las características psíquicas son heredadas y además medibles. Y en 1869 publica este texto que hablaba sobre el genio hereditario y donde propone que la genialidad puede ser heredada, y hace un estudio de tipo genealógico, estudiando inclusive, por ejemplo, a la línea genealógica de Bach. Este es el fundador de la eugenesia, que es una propuesta de mejorar la raza humana a partir de seleccionar como de forma intencional a los seres más dotados, que precisamente este término luego va a ser utilizado como con los fines más atroces por Hitler, ¿no? Y buscando precisamente hacer esta selección antinatural más que natural. También importante en esta medición de habilidades está Cattell, quien utiliza y emplea por primera vez el término test. Y mucho más famoso es Binet, quien publica en 1905, a petición del Ministerio de Educación francés, el primer test de inteligencia en colaboración con Simon para hacer la escala de inteligencia Binet-Simon. Finalmente, Stern, en 1912, aporta el concepto de coeficiente de inteligencia para completar esta nueva forma de medir la inteligencia del ser humano, que sigue teniendo mucha influencia en la actualidad. Como conclusiones, debo decir que la teoría de la evolución pues, ha significado un duro golpe al ego del ser humano, que se creía superior a todas las especies vivientes en el planeta. Sin embargo, ha sido utilizada como bandera de los fines más atroces, como en el caso de Hitler, que con esta teoría buscaba hacer este tipo de selección antinatural. Y aunque ha sido muy útil para acercarnos al conocimiento de la vida e inclusive de la especie humana, considero que todavía estamos muy alejados de poder acercarnos un poquito al conocimiento de nuestra especie. Es demasiado compleja y todavía nos queda un camino muy largo por recorrer. La bibliografía utilizada es la propuesta por la bibliografía de base y la bibliografía complementaria. Muchas gracias.